Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Queridos hermanos, yo soy Adama de Telos. Hoy finalizaremos nuestro viaje hacia Telos. No hay mucho que comentar sobre este capítulo, solo dejaré un mensaje: el momento es de mirar hacia adentro, de buscar tu propia limpieza, tu propia ascensión. No te sientas egoísta por no cuidar de tus hermanos, que están pasando por momentos difíciles. Todos en este planeta, en este momento, están recogiendo su cosecha, cualquiera que sea la forma que adopte. Cada uno está donde debe estar, cada uno es lo que necesita ser. No temas a nada. ¿Sabes tú mismo cómo será tu camino? En unos segundos, no lo sabes. Entonces, ¿por qué preocuparse por el camino de otra persona? Están viviendo un momento especial en este planeta, la separación del trigo de la paja, donde hay dos polos, la luz y las sombras, y cada ser, cada habitante de este planeta, será atraído hacia un lado. Pero es importante decir que sentirse atraído por las sombras no es solo vibrar el mal, estarás en el centro de las sombras. Estar en la vibración de la sombra es tener miedo, no confiar, juzgar, criticar, discriminar, todos los sentimientos que conoces que no son de luz. Si vibras uno de estos sentimientos, estás en las sombras porque tu vibración es compatible con ellas. Ahora, si confías, si miras dentro de ti, si buscas tu corazón, si buscas mirar todo con amor, si buscas caminar dentro de la perspectiva del amor, serás cada vez más atraído por la luz, y dependiendo de cuanto más emanes, la atracción se vuelve cada vez más fuerte. Lo mismo ocurre con las sombras. El momento es no mirar para otro lado. ¿Por qué se mira en el camino del otro? Porque tienes miedo de que ese camino te alcance. Nunca lo olvides, el miedo que emanas regresa exactamente igual al miedo que tienes. Entonces, ¿por qué conectarte con eso? ¿Por qué emanar miedo a algo que probablemente no esté en tu camino? Pero si sigues conectándote con eso, sufriendo, hablando, expandiendo esa energía, te estás conectando con eso, y eso será parte de tu viaje en algún momento. Entiende esto, en tu propio camino, que ya no es fácil, estás siendo preparado para la ascensión. Todo está sucediendo con este objetivo, tus paseos ya son lo suficientemente complejos como para que te detengas y mires el caminar del otro. En este momento, solo diría una cosa: hazlo por Gaia, ayuda al planeta, emana luz a Gaia, sufre con cada herida en su piel, sea del tipo que sea, emana luz a Gaia para que se recupere rápidamente, para que las heridas no le duelan tanto. No te preocupes por quien está en la superficie del planeta. Mira el planeta, porque ascenderán junto con él, tomarás el mismo camino que ya está tomando Gaia, pero solo si permanecen en el amor, centrados exclusivamente en sus viajes. Olvídate de los demás. Mira el planeta, cada uno está cosechando lo que sembró en algún momento del recorrido de su alma. Muchos no pueden entender esto, no creen que lo que hicieron en vidas pasadas se refleje en su vida actual. Es una pena, porque esto respondería a tantas preguntas que hacen, y no pueden encontrar las respuestas. Pero insisten en no creer, es su elección y pasarán por mucho hasta abrir su mente y su corazón para darse cuenta de que no son seres tan maravillosos como se imaginan, que ya han cometido muchos errores,
Y que ahora ha llegado el momento para limpiar todo eso. Así que este es un momento en el que cada uno de ustedes necesita hacerlo por sí mismo, no por el otro. La única excepción a todo esto son tus hijos, tu padre, tu madre, deben cuidarlos, pero cuiden con amor, no con soberbia, no con autoritarismo. Es necesario llevar a sus hijos al amor, para que luego permanezcan a su lado. Entiéndelo como quieras. Hermanos míos, el momento es crítico pero al mismo tiempo maravilloso, porque ha llegado el momento de que aquellos hermanos, que quieran ascender efectivamente recorran este camino. Mira el planeta, solo el planeta. Cada uno está pasando por lo que necesita pasar. Estás, como diría yo, con un cuaderno en las manos, en el que cada página es una victoria, y recibirás cariño cuando llegues al final del cuaderno. Si todas las páginas están estampadas, ascenderás. Así que carga este cuaderno con mucho amor, mira cada lección con mucho amor para que consigas el sello. Si no, desaparecerán del cuaderno, y las páginas volverán a estar en blanco. No te estoy asustando, solo digo la verdad. Cuando te preocupas unos por otros, te conectas con su energía, y esta energía no es tuya. Aprende esto, cuando sufres el sufrimiento de los demás, te conectas con esa energía, y la atraes a tu viaje, pero no es parte de tu viaje. Entonces, ¿por qué conectarte con ella? ¿Quieres agregar más páginas a tu cuaderno? Así que efectivamente, nunca llegarás al final. Cambia tu conciencia, cada uno cuide de sí mismo porque Dios Padre Madre está cuidando de todos, por mucho que parezca lo contrario. Todo lo que está sucediendo en su planeta es parte del proceso, ya era esperado y conocido. No son ustedes los que deben preocuparse por nadie, esta es nuestra acción, no la suya. Ahora, el momento para todos es mirar su viaje y olvidarse del viaje de los demás. Piénsalo, cada vez que miras a un hermano, y sufres con él, añades una hoja a tu cuaderno, y pasarás por su sufrimiento de la misma manera que él lo hizo. Serás o quedarás atrapado en ese sufrimiento, desconéctate de todas las conexiones que tengas. Trabaja un poco con Saint Germain, y pídele que desconecte todas las conexiones que hayas hecho con cualquier persona, incluidos tus hijos, ya que son almas independientes. Solo estás cuidándolos, educándolos, creciendo, pero no necesitas estar atado a ellos, ni ellos tampoco a ti. Todo el mundo es libre, nadie necesita estar atado a nadie. La conexión que existe, y que debe existir siempre es la del amor, esta nunca se rompe. Una vez creada, nunca se vuelve a romper, a menos que te conviertas en un ser de no luz. De lo contrario, el vínculo del amor nunca se rompe. Cuando hablo de conexiones, son conexiones mentales en las que intentas manipular, hacer que el otro haga lo que quieres, inducir al otro o dejarte llevar. Estas conexiones deben cerrarse, pídanle a Saint Germain que haga esto, y transmítanlos a todos en amor y luz. Las conexiones del amor nunca se rompen. Entonces, hermanos míos, terminamos nuestro viaje a Telos aquí. Los otros 3 libros deben leerse, pero no forman parte de este viaje. El viaje termina aquí, lo cual no impide que pronto nos volvamos a encontrar, pero el viaje termina aquí. Si no puedes o no quieres comprar los próximos libros, está bien.
solo reforzarán los conceptos que has aprendido hasta ahora. Sigan intercambiando experiencias, continúen dentro del amor y la luz. Hagan conexiones con nosotros, siempre estamos abiertos a darles la bienvenida. Asegúrense de eso, todos los seres intraterrenos están listos para cada uno de ustedes. Solo necesitan conectarse con nosotros, con amor y con mucha luz, y estaremos encantados de enseñarles a superar obstáculos, a traer cada sello de cada hoja, más fácilmente de tu cuaderno de paseo. Con amor, los quiero mucho, yo soy Adama de Telos. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.